Hola y saludos. Hoy con un fondo musical de ladridos de perros, quiero hacer un pequeño comentario de una observación, una sencilla observación. Ustedes saben que estamos en campaña proselitista y en esa campaña se dice de todo. Pero antes de continuar, quiero decirle estas palabras: brujo, anarquía, comunista, terrorista, guerrillero, dictador, narco. Son palabras que siempre se han denotado y cuando se quiere atacar a una persona, se utilizan esos adjetivos calificativos despectivos. Sabemos en la historia que la brujería anteriormente, a los que eran acusados, como en el caso de Juana de Arco, lo quemaban en una hoguera. Y ahí llegaba. Era un delito terrible ser supuestamente brujo ante la falta de conocimiento y toda la cosa que en esa antigüedad se daba. Anarquista es un concepto que se conoce de la persona que como que no están de acuerdo absolutamente con nada y todos lo anarquizan, así le dicen a cualquiera que esté discutiendo y que discuta y la cosa donde tú lo que eres un anarquista porque no encuentran en lo absoluto nada correcto. Comunista, todos sabemos cómo se persiguieron a los de ideales comunistas y fueron asesinados, sobre todo aquí en la República Dominicana. Eso nunca falló. Eso fue constante. Duramos 12 años en donde se perdieron vidas valiosas porque sencillamente desde fuera a ellos lo acusaron de comunista porque a los de fuera que invadieron ellos no se lo permitieron y lucharon contra ellos y son comunistas. Esa tachadura de comunista aún todavía se le quiere enrostrar a las personas cuando no están de acuerdo con, un, con una posición política de algún partido en algún gobierno. Siempre eso sucede. Terrorista se puso de moda porque todo el que hace una bellaquería en donde se implique la pérdida de seres humanos, eso es indiscutiblemente terrorismo. Y el caso de terrorismo más famoso lo tenemos en New York el 9 de septiembre del 2001. Le dicen el 9/11. Todos lo conocemos y no voy a abundar sobre eso, porque eso es un asunto que todavía no tiene cosas claras. Pero esperemos, ojalá yo esté vivo cuando la cosa se aclare como yo pienso que se deben de aclarar. Guerrillero. Se ataca tanto ese concepto sin darse cuenta que Mella fue un guerrillero, nuestro prócer de la patria. Porque guerrillero es la persona que enarbola un sistema de lucha, de ataque sistemático, rápido, fugaz y de concesiones clandestinas para luchar por un ideal, por una causa. La guerrilla de Cuba, dirigida por Fidel Castro y acompañada por el Che Guevara, y en eso estuvo nuestro camarada asesinado, el primero asesinado en el gobierno de Balaguer. El primero, se lo dejo de tarea. Bueno, no, Pichirilo, asesinado de un disparo en la espalda. Ese fue un valiente dominicano que acompañó a Fidel, era el timonel del Granma, el barco. Pero era comunista, era guerrillero y había que asesinarlo. Sencillo. Pues no se puede tener vivo una persona que atente contra la burguesía.
Esa es la razón. Ahora vemos, y por eso es mi punto, pero antes voy a hacer una aclaración. Existen dos conceptos: publicidad y propaganda. La publicidad encierra el promover algún tipo de producto, el decirle a un ser humano que es importante porque tiene un carro marca tal, porque es grande, porque usa una ropa marca tal, ya le condicionan la mentalidad al ser humano para el consumo. En eso le doy un aplauso a los Estados Unidos, son geniales. Ellos tienen dentro de su país una publicidad increíble para el Navy, para la Fuerza Aérea, que cualquier joven ve eso y queda embrujado porque ve eso y tiene una calidad tan buena que cualquier joven piensa que de que entre a la academia se convertirá en un Superman porque así lo venden. Es una publicidad muy efectiva, aparte de los productos. Una vez hubo una campaña de entre las dos colas. Una decía, tome tal cola. Y la otra compañía le puso una valla al lado, si no, tome tal cola. Porque en publicidad por lo menos se respeta el nombre del producto con el que se está compitiendo. Usted puede mencionarlo sin decirle que eso no sirve, que es un disparate. Usted puede mencionarlo y decir que mi producto es mejor que el existente o es mejor que tal producto. Aquí conocimos en publicidad a nuestro Rafael Corporán de los Santos, que anunciaba, publicitaba un refresco que estaba entrando al mercado y él decía, ay, fulanito es tal, el único que no es tal, pero sabe a tal. ¿Se acuerdan de eso? Eso es la publicidad. Ese rejuego del mercado, del negocio, abrumador, abayazante, guerrero, lo que se le pueda decir, para inducir al ser humano a que consuma un producto X. Eso sucede ahora mismo ya hasta con los medicamentos. Se están anunciando como si fuera una lata de sardina o una camisa, anunciándose, mandando a tomarlo y si no resulta, consulte a tu médico. Qué sencillez. Si no resulta, lo que te están indicando es un anuncio, consulta a tu médico si los síntomas persisten. Genial, digo yo, genial. Y la propaganda, que es la que yo y pocos decimos eso, es la que motiva al ser humano a un cambio de mentalidad, pero en lo político. La propaganda política se elevan en niveles en este país, en plena campaña, en niveles increíbles, aparte del derroche de miles de millones de pesos para quererse alguien mantener en el poder. Pero la propaganda que se está usando ahora, y fue una palabrita que no sé ahorita, o creo que sí, no lo recuerdo, dictador, están usando esa palabra, están usando el concepto dictadura, poniendo a jóvenes en anuncios propagandísticos a favor de un partido, diciendo que los del gobierno anterior eran dictadores. Tremenda estupidez. Es increíble cómo se llega a ese nivel. Los del gobierno pasado hayan sido corruptos, no hayan sido corruptos, lo que usted quiera, no fueron dictadores. Ganaron todas sus elecciones en buena lid y bien ganadas, como la ganó Luis Abinader en el 2020. Él la ganó en buena lid, prometiendo muchísimas cosas que no la ha cumplido. Sencillo, pero la ganó. Está en el ruedo político ahora y su equipo de campaña está utilizando la palabra dictadura
queriendo alegar que los gobernantes de los gobiernos pasados fueron dictadores. Dictadura es hacer una ley nueva del DNI para taparnos la boca, para perseguir a quien se oponga al gobierno. Eso sí es una actitud de un dictador. Pero está en el poder, todo se le vale. La propaganda de la oposición debe ser más fuerte y más dura, porque tiene muchos aspectos que denunciar y que declarar. Por ejemplo, el que narcotraficantes se reelijan y aparezcan nuevos para ocupar un curul en el Senado, eso es una cosa que no se debe de callar. La Padre Castellano, Antigua 17, está lleno de vallas de un candidato ligado a cosas sucias y él se presenta en una valla, una foto al lado del ciudadano presidente de la República. Y todos saben que esa figura está ligada a negocios sucios y fue hasta señalado en aspectos del narcotráfico. Pero nada, son ellos. Ellos son los perfectos, los inmaculados. Cuando se usa una campaña de propaganda queriendo acusar a los otros, de los otros partidos de ladrones, sin haber una sentencia que lo califique, como existe la sentencia de Salvador Jorge Blanco, que fue condenado por ladrón, y de uno que fue guardaespaldas de un presidente que fue condenado por ladrón en la lotería. Y cuando se sepa que dos salieron corriendo vestidos de mujer, cuando el doctor Balaguer, un asesino en el poder, regresó al poder, uno regresó y lo liberaron de las acusaciones, porque así es la democracia, y otro no ha regresado nunca, o quizás ha regresado y se mantiene en un perfil bajo. Cuando uno escucha en la propaganda todo ese tipo de suciedad, todas esas palabras mediocres y bajas, uno se pregunta, ¿en dónde estamos? Que le quede claro y preciso. No es cierto que los gobiernos anteriores fueron dictadores. Más dictador podría yo calificar el gobierno de Salvador Jorge Blanco, que en una huelga se eliminaron decenas de jóvenes. En una huelga. Al gobierno siguiente le hicieron cientos de huelgas y no se asesinó un solo ciudadano dominicano. Huelgas organizadas por los que están en el poder. Hoy se habla del transporte, de la mejoría del transporte, pero el transporte aquí se comenzó a organizar en el gobierno de Leonel Fernández. Duélale a quien le duela, pero ellos, los que están en el poder, acompañados de sindicalistas corruptos y ladrones y, entre comillas, comunistas, comenzaron a sabotear esas guaguas que tenían una ruta muy especial en las vías, y para ello se creó AMET, para que lo ayudaran bajo comunicación a que circularan en rapidez. Eso estaba funcionando perfectamente, pero lo atacaron. Cuando los dejó el poder, eso se pudrió, como se pudre todo lo que tocan. Ahora vemos en la Churchill, en la Lincoln, líneas continuas, y vemos en la Kennedy, en la 27, líneas continuas para regalársela a los sindicalistas y pongan sus guaguas ahí. Es así. Reitero, dejen de ser tan babosos acusando a los del gobierno anterior de dictadores, porque no lo fueron. Dictadura estamos encaminados nosotros ahora con una nueva ley del DNI para reprimir, como le pasó al médico que por un cartelón que estaba caminando, con un cartelón que estaba caminando en las calles de La Romana, fue tirado a la cama de una camioneta como un animal, un doctor. Esa sí es una actitud de dictadura, rastrera y sucia. No crean que todos los dominicanos
son estúpidos o pendejos. Gracias.